Buenas tardes, mi nombre es Roberto Jarillo Rangel, estudio la licenciatura en Derecho, modalidad ejecutiva, en la Universidad Millennium, plantel Nezahualcóyotl. Este es mi producto final en la materia de práctica forense de Derecho Penal. Yo escogí la unidad 5, providencias precautorias y medidas cautelares. Providencias precautorias y medidas cautelares. Mediante el fortalecimiento de los derechos de la víctima y el ofendido, se opera una mejor defensa dirigida a la protección de su integridad. De esta manera se señalan las bases que ofrecen mayor eficacia y congruencia con principios identificables dentro de un Estado democrático y social de derecho. Es por ello que ha resultado necesario contar expresamente con medidas de protección y providencias precautorias que permitan atender a la seguridad de la víctima o ofendido y que le sea reparado el daño. En ese sentido, el objeto del proceso penal de establecer en todas aquellas normas que habrá de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos para esclarecer los hechos, el proteger al inocente, evitar la impunidad y lograr la reparación del daño para contribuir al aseguramiento del acceso a la justicia. De esta manera se reconoce que la protección a las víctimas o ofendidos nace de una relación recíproca con el Estado, en la que por un lado se encuentra la obligación que tiene toda persona de cooperar penales cuando haya, cuando haya presenciado o conozca de un hecho delictivo. Por otra parte, su derecho a recibir la más amplia protección en su persona, familia y bienes, en el sentido de que por cumplir con aquella obligación ciudadana, esos bienes jurídicos se vean amenazados o en riesgo. Los conceptos, diferencias y sujetos a los que están dirigidas. Las providencias precautorias son aquellas medidas impuestas por el juez para garantizar la reparación del daño y podrán ser solicitadas por la víctima, el ofendido o el Ministerio Público. El juez habrá de considerar los datos de prueba, de ello se deberá desprender la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de pagarlo. En el capítulo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales emerge el elemento de garantía denominado providencias precautorias como una estrategia que retoma el legislador para asegurar, por un lado, la presencia del imputado en el juicio y garantizar el correcto desarrollo del proceso, para garantizar la reparación del daño a la víctima o al ofendido. Jurídicamente, que las providencias precautorias podrán ser solicitadas ya sea por el Ministerio Público o por las propias víctimas o ofendidos directamente al juez. Las medidas cautelares, de acuerdo con lo establecido por la Fiscalía General de la República, son medidas preventivas que tienen como objetivo que la persona imputada no evada la justicia, asista a sus audiencias o juicios orales, no obstaculice los procedimientos y no ponga en riesgo a la víctima o víctimas, así como a las pruebas. El juez puede aplicar más de una medida cautelar. Tipos de providencias precautorias. De acuerdo con el artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para garantizar la reparación del daño a la víctima, el ofendido o el Ministerio Público podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias. 1. El embargo de bienes. 2. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Se hará efectiva a favor de la víctima u ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el daño cause ejecutoría. El embargo se regirá en lo conducente por las reglas generales del embargo previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Una vez decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar para ello a la víctima, ofendido y al Ministerio Público. Estas se harán efectivas a favor de la víctima o ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el daño cause ejecutoria. La reparación del daño es un derecho victimal que reafirma la dignidad de las víctimas y reconoce en el Estado, quien exige al condenado la restitución de los bienes jurídicos al Estado anterior a la comisión del delito, y si no fuere posible, la indemnización de los daños material y moral, así como los perjuicios ocasionados.
Tipos de medidas cautelares. En el título sexto del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 155, se establecen las siguientes medidas cautelares. Por nombrar algunas, está la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la colocación de localizadores electrónicos, la prisión preventiva no supervisada por esta unidad, la separación inmediata del domicilio, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, por mencionar otras. La procedencia para la imposición de medidas cautelares, nos dice el autor Ramírez, define el concepto de medida cautelar como un sistema de autodefensa del ordenamiento jurídico que asegura la consecución del proceso ante el posible daflo jurídico, pues la función jurisdiccional debe juzgar y poder ejecutar lo juzgado. Las medidas se establecen debiendo existir proporcionalidad entre la utilidad de ellas en la persecución penal frente a la afectación de los derechos del imputado investido de la presunción de inocencia, no pudiendo en principio sufrir ningún detrimento respecto del goce y ejercicio de todos sus derechos individuales, en tanto estos no se vean afectados por la imposición de una pena. Medios de prueba para la imposición de la medida cautelar. Las medidas cautelares son restrictivas o privativas de la libertad personal o de disposición patrimonial del imputado y serán impuestas mediante resolución judicial de conformidad a lo dispuesto por el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima ofendido o del testigo y evitar la obstaculización del procedimiento. El juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares de acuerdo al numeral 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan a la justificación que el fiscal realice apegado en todo momento al numeral 156 del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicando el criterio de mínima intervención. Es la última medida cautelar en aplicar la prisión preventiva y solo se aplicará cuando ninguna de las demás medidas cautelares garantice la presencia del imputado en el procedimiento, la seguridad de la víctima ofendido o del testigo y eviten la obstaculización del procedimiento. Asimismo, para la imposición y revisión de la medida, se establece en el artículo 163 del Código Nacional de Procedimientos Penales los medios de prueba para la imposición y revisión de la medida. Las partes pueden invocar datos o ofrecer medios de prueba para que se imponga, confirme, modifique o revoque según el caso a la medida cautelar. Eso sería todo. Muchas gracias. Tengan buena tarde.